Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Contarles que me he cruzado a vecinos de Bursaco que me saludan, así que contarles que nosotros, mi marido es de acá de Bursaco y tenemos una casita que, si bien yo milito en Capital y la vida cotidiana la hacemos allá, sobre todo en el verano venimos mucho por acá, así que un placer poder encontrarme con todos y todas ustedes. Y por si me cruzan por algún lado, que sepan que estoy en vida familiar y en calidad de vecina también, así que un placer doble y triple, ¿no? Es un desafío poder sintetizar quizás el debate económico de esto de que me pedían un poco, bueno, la economía en el siglo XXI y el peronismo, ¿no? Sobre todo porque venimos bombardeados, supongo que todos como buenos militantes que somos, nos tomamos, por más que nos moleste, nos tomamos el trabajo esto de escucharlo a Javier Milei, de escuchar ciertos debates y es como que hay una ensalada tremenda, ¿no? Porque Milei hace una cadena nacional, lo hablábamos por teléfono para hablar del déficit, habla de las reformas económicas, lo escuchamos en Davos con esto, bueno, y es como, bueno, pero ¿qué está pasando en todo esto? Así que voy a intentar ofrecer cierta síntesis a partir de un breve recorrido histórico que me parece que nos puede servir, ¿no? En primer lugar, algo que nos sirve de Javier Milei es esta idea de querer discutir el capitalismo desde sus orígenes, ¿no? Y lo primero que hay que saber es que existieron otros modelos económicos precapitalistas y que si algo ha conseguido el capitalismo, y esto quien lo define tan mágicamente es Marx, es el hecho de hacer del trabajo una mercancía. Y el conflicto básico sobre el capitalismo y la acumulación capitalista es que hace del trabajo una mercancía. Y en eso se basa la mayor tensión. ¿Por qué? Porque el capitalismo, al apropiarse algunos de los medios de producción, de las fábricas y otros solamente disponer de nuestra mano de obra, ¿sí?, diría Marx, lo único que tenemos es esta tensión entre el salario y las condiciones de trabajo. Y hace una mercancía que es muy cuestionable, ¿no?, porque desacopla todo lo que uno hace por placer, por gusto, por creatividad y lo que realmente les da mucho valor agregado a nuestro trabajo del salario. Entonces, en la génesis del capitalismo está el conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Por eso nosotros cuando cantamos en la marcha es conduciendo el capital, ¿no? Lo cantamos siempre. Y acá entonces allí, bueno, está la pregunta de cómo ha ido evolucionando el capitalismo y qué quiere decir el modelo justicialista en este capitalismo y, a mi entender, qué fue lo que se hizo en los últimos gobiernos kirchneristas que nos permite reivindicar, a mi entender, la mejor conducción del capital en nuestra época reciente. Pero, sin embargo, ¿por qué terminamos donde estamos? Sería un poco, ¿no?, la pregunta. Entonces, Milei tiene un relato que es muy sencillo, que es el capitalismo estaba fantástico, el problema es cuando los estados se meten en la economía. Ahí ya es una falacia, los estados-nación surgen con el capitalismo, ¿sí? Para poner un número, una fecha de referencia, Adam Smith, 1776, escribe el Tratado sobre la riqueza de las naciones. Primera, segunda revolución industrial, con los cambios tecnológicos también se generan los estados-nación. ¿Qué crean principalmente los estados-nación? Un mercado, que dejen de haber mercados de ciudades y esté el mercado nacional. ¿Y qué le garantizan a la propiedad privada? La protección de la propiedad privada, lo que dicen nuestras constituciones. Entonces, los estados son propiamente también un fruto de esta condición dialéctica entre el capitalismo y la sociedad, ¿sí? El nuevo sistema de mercado requería de un Estado nacional que cumpla determinadas condiciones. Y a su vez, estas condiciones materiales, por eso el materialismo histórico, modifican también el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, la pregunta es,
Milei quiere volver a ese capitalismo de Marx, de Smith, mejor dicho, de 1776, le echa la culpa a los estados, pero ¿estamos hoy en ese capitalismo? ¿Qué ha pasado tecnológicamente, ¿no? Y acá voy a hacer una reflexión global y después voy a volver a la idea del justicialismo y del modelo kirchnerista. Pero la verdad es que me gusta compartir con ustedes esta idea porque, claro, el capitalismo sabemos todos muy bien que no fue lo mismo el capitalismo del 1800, el modelo agroexportador, para tener una referencia, a los inicios de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones, a el primer peronismo, el segundo peronismo, qué pasaba con el mundo, etcétera, ¿no? Y acá hay algo que es interesante, resumidamente, para entender las olas del capitalismo global, es pensar en los sistemas financieros internacionales, ¿no? Todo esto para simplificar, porque Milei dice sobre el dinero y la historia del dinero y como que desordena todo para mí. Pero y si quieren, tomen como referencia lo de Milei porque nos sirve como para sacar la paja del trigo. En las etapas del sistema financiero internacional deberíamos al menos militantemente distinguir, y después lo dice Cristina cuando empieza a hablar de la primera crisis de deuda, que es en el 76, es importante que entendamos dos quiebres. Uno, que el sistema financiero internacional durante la época de las colonias y las primeras independencias se organizaba a partir de lo que llamamos el patrón oro y el patrón plata. Por eso también la importancia de Potosí, ¿sí? De la explotación del oro de nuestra América Latina, digamos. Eso le dio una hegemonía a Reino Unido. Esa hegemonía la empieza a discutir Estados Unidos contra Reino Unido, ¿cuándo? En la Primera Guerra, ¿no? Primera Guerra Mundial. Muy bien. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucede en términos económicos grandes? La crisis del 30, ¿sí? La hiperinflación en Alemania. Ahí recuerden que Keynes escribe, John Maynard Keynes, que tanto odia Javier Milei a Keynes. Yo posteé, por cierto, les cuento una anécdota, en la marcha del martes, llevé el libro de Keynes, ¿viste? Y Milei y todos me dicen, ¿por qué no llevaste conducción política? Bueno, después ahora les voy a contar boludeces sobre eso, pero es simplemente para ilustrarlo, la importancia de Keynes, que después del Tratado de Versalles dice, ojo, porque las consecuencias políticas del sometimiento de Alemania a pagar haber perdido la Primera Guerra Mundial va a terminar en hiper, y eso después, por más que lo que estabilice, va a llevar al fascismo, ¿no? Al nazismo. Las consecuencias económicas de la paz, es el texto de Keynes. Ahí, en ese interregno entre guerras, se produce sobre todo un cambio tecnológico brutal. Digo, yo vine hoy con el GPS es un invento del periodo de la Primera y la Segunda Guerra, las telecomunicaciones, el uso de la radio, la masividad del teléfono, etcétera. Se produce una avanzada tecnológica muy grande y también empieza a aparecer el sistema financiero con mucha fuerza, que después cae por primera vez en la crisis del 30. Ahí ya Estados Unidos empieza a tener una presencia en la economía mundial distinta. Eso se traslada, bueno, tenemos todo el espejo de lo que pasa en Argentina y en América Latina, pero para hablar del sistema financiero internacional es interesante pensar qué pasó cuando se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que es el acuerdo de Bretton Woods. ¿Conocen el acuerdo de Bretton Woods? Bretton Woods es una ciudad de Estados Unidos, donde se firmó en 1944 un acuerdo liderado por Roosevelt, quien es el padre del New Deal en Estados Unidos. A mí no me parece casual lo de Roosevelt y lo de Eleanor Roosevelt, la mujer de Roosevelt en Naciones Unidas, con el paralelismo de Perón y Eva, pero hay poco escrito de esto, así que por ahí es solamente un error mío. Pero en el 44, cuando se firma, los aliados se sientan en una mesa, Argentina no va porque no es aliada, pero sí va Brasil, por ejemplo, y dicen, che, ¿cómo solucionamos esto? Porque después de la Segunda Guerra todos le debemos plata a Estados Unidos. Estados Unidos dice, no se preocupen, yo me quedo con el oro de todos ustedes en el tesoro, llévense dólares como respaldo de sus monedas y vayamos recuperándonos.
Y le dice, y además de esta estabilidad financiera internacional, que la vamos a tener a partir de mesas donde los presidentes de los bancos centrales se van a poner de acuerdo con qué hacer, qué tipo de cambio poner, y los ministros de Economía también. Además de eso, voy a hacer el plan Marshall en Europa. ¿Por qué hace Estados Unidos eso? Porque es bueno, solamente. Básicamente porque sabía, como le había pasado en la Primera Guerra, que si no contenía el tema de que todos los países le debía plata a Estados Unidos por el armamento, nadie le iba a pagar a Estados Unidos y tenía que financiar el crecimiento de la economía mundial. El sistema de Bretton Woods fueron los años dorados de expansión del capitalismo global. Desde el 44 hasta los 70, el capitalismo se expande a partir de un comercio regulado, un comercio conducido por estados, ¿sí? Digo, de nuevo, ¿qué pasaba en Bretton Woods? La pelea entre White, representante de los Estados Unidos, y Keynes, que le decía, che, que no sean los dólares los que respalden el oro, sino que sea otra moneda. Keynes pierde esa pelea, representaba a Reino Unido, y obviamente se instala la hegemonía financiera del dólar. También para entender por qué tanta obsesión con el dólar hoy en la Argentina. No porque solamente nos pasa a la Argentina, sino porque desde el 44, como consecuencia de la Segunda Guerra, se instala un sistema financiero mundial donde el hegemón pasa a ser Estados Unidos, ¿sí? Y es importante eso, porque obviamente en ese momento también tenemos el desarrollo del peronismo acá, en paralelo al poderío del desarrollo de los estados de bienestar en Europa, ¿sí? Mismo en España, bajo el franquismo, se da el desarrollismo en los 60. A pesar de estar afuera del plan Marshall, a pesar de ser obviado por los aliados, España también intenta ser un mecanismo de reflejo de conducir la economía como estado de época, ¿no? Hay una frase famosa de Friedman de la Escuela de Chicago que dice, bueno, ahora todos somos keynesianos, ¿no? Se hegemoniza la política de un Estado presente que conduce justamente el capital. Y la economía crece y mucho. Pero ¿qué pasaba? Ese financiamiento del crecimiento económico, claro, Estados Unidos emitía más dólares que los que tenía en las reservas. Y cuando Europa, después de la crisis del petróleo, se empieza a inundar de dólares, De Gaulle, que era el presidente de Francia, va y le dice a Nixon, presidente de Estados Unidos, hola, ¿qué tal? Te traigo los dólares, dame el oro. Y Nixon se la devuelve solo a Francia al oro y después baja la persiana y dice, esto no va más. ¿Qué aparece ahí cuando Nixon dice, el tipo de cambio fijo del dólar con el oro no va más? Aparece la globalización financiera. Aparece esto de que las monedas no tienen un respaldo. Hoy no hay X cantidad de pesos respaldado por dólares, ¿sí? Que es un poco lo que dice Milei con todas las cosas en el medio. Lo que hay son sistemas monetarios que están basados en la confianza y en el valor de la economía, ¿sí? Las monedas empiezan a fluctuar en el sistema financiero y aparece un poderío por parte de Wall Street muy importante. ¿Cuáles son los experimentos? Y hay varios autores argentinos que hablan de esto. Esto pasa en el 72. Fíjense que en el 73 es el golpe en Chile, ¿sí? En el 76 el golpe en la Argentina. Sin embargo, ¿quiénes son los padres de Occidente del neoliberalismo? Rieger y Thatcher, que son posteriores, ¿sí? Son de los 80, ¿sí? Entonces, hay un experimento en el Cono Sur que se estudia como tal por la Escuela de Chicago para aplicar el neoliberalismo antes mismo que lo aplicaran en Estados Unidos y en Reino Unido con este nuevo orden financiero internacional. Déjenme ahora hacer un salto, y decir, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Estamos en el mismo orden financiero internacional? Bueno, y hay autores como Yanis Varoufakis, ¿se acuerdan que fue el ministro de Finanzas de Grecia en la discusión de la deuda? Yo fui alumna de él. Y tiene un libro reciente que se llama Tecnofeudalismo, pero es un concepto que varios autores lo están discutiendo más del campo de la ciencia política que de la economía, que dicen, hay algo que está cambiando en el mundo,
mucho después de la pandemia y no es el mismo patrón del capitalismo anterior. Introduce esta idea y se las traigo para después volver a la Argentina, no me voy a escapar de los temas nacionales, pero sí como me parece muy provocadora porque dice, sé que el capitalismo ha muerto, dice Varoufakis, y la mala noticia no es que lo matamos los buenos, ni los progres, ni los que queremos mayor redistribución de la riqueza, ni justicia social. Al capitalismo lo está matando las grandes corporaciones, ¿sí? Y están introduciendo un nuevo sistema. ¿Y por qué dice que es feudal? ¿Cuál es la característica del modelo de acumulación feudal? ¿Qué pasaba en el feudalismo? Había los señores feudales que eran dueños de la tierra. ¿Y los siervos qué hacían? Le pagaban una renta. Y el feudal no le pagaba un sueldo sobre el salario. El siervo usufructuaba la renta y pagaba un interés al señor feudal, una renta. No hay una relación capitalista de maquinaria en trabajo, ¿sí? Sino que es sobre el usufructo de algo. Al agregarle la palabra tecno, ¿qué dice Varoufakis? Acá lo que se está usufructuando son las plataformas tecnológicas. Entonces, muy provocadoramente, dice, en realidad ahora estamos en un momento en donde no es que desapareció la relación capitalista sobre el trabajo. Seguramente si son afortunados y afortunadas, hoy fueron a trabajar y por ese trabajo le pagaron algo que muchas veces es menor de todo, si son sobre todo militantes y trabajan en el municipio, seguramente dedican horas, pasión, entusiasmo, etcétera, y le pagan mucho menos de todo lo que ustedes dejan ahí y contribuyen para ese trabajo. Pero además, cuando salieron, abrieron Instagram y se hicieron una foto, o dieron sus datos, o hicieron una encuesta, o pusieron información en Google Maps cómo llegar acá, y cada vez que usan y usamos esas plataformas, le pagamos a Google, a X, a TikTok, a Elon Musk, a todo. ¿Cómo le pagamos? Muchas decimos, che, pero esta aplicación no es gratis. Sí, con información, exacto. La información es el oro negro, ¿sí? El petróleo de esta nueva era digital, en donde, ¿qué sucede con la información? Se generan análisis de Big Data, de base de datos agregados, se generan algoritmos, que ¿qué es lo que modifican principalmente esos algoritmos? Los comportamientos, ¿sí? Digo, no es casual que acá haya pocos jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Entonces, la manera de que nosotros pensamos y actuamos está modificándose por esto él lo llama el tecnofeudalismo, ¿no? Y me parece interesante para no aislar el fenómeno Milei de este cambio en el capitalismo mundial que va de la mano con la tecnología, así como ha sido muy fantástica en conectarnos y en tener Zoom y en que tenemos, no sé si usan ChatGPT, los chats de inteligencia artificial. Vos le decís, escribime bien este email, resumime esto, le puedes poner un video y que te haga el resumen, es fantástico. Y te dicen, gracias, estoy aprendiendo. La misma empresa de ChatGPT, ¿qué estuvo haciendo? Eso seguramente lo vieron en los barrios, pagando por el iris del ojo, ¿lo vieron? Bueno, o casualidad. ¿Cuál es el poder que tiene el iris? ¿Por qué te pagaban? Era bastante poca plata, pero 30, 50 mil pesos por el iris. ¿Por qué es único? ¿Y por qué una empresa quiere tener algo único? Porque van encriptando formas de información y de cómo encriptar, por eso justamente pagaban con Bitcoin las monedas. Entonces, y la gente vendió algo que es parecido a una huella dactilar. Una identidad propia que se digitalizó. En España se prohibió directamente, acá no hubo reacción por parte del Estado, no me sorprende, pero
las empresas captan, digo, parece un capítulo de Black Mirror o de Years and Years, no sé si la vieron, muy recomendada esa serie, pero de alguna manera la relación es, nosotros voluntariamente le pagamos la renta a los 1.000 millonarios del mundo. Y decía que tiene que ver también con la sofisticación de la tecnología y del sistema financiero, porque también cosas que parecieron medio aisladas, por ejemplo, las acciones. O sea, Elon Musk creo que quintuplicó su fortuna desde el 2020 hasta acá. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que se hicieron más ricos durante la pandemia cuando nadie trabajó, cuando no hubo producción, cuando se paró el comercio internacional? ¿Qué pasaba con esas acciones? ¿Qué pasó con la sobreacumulación de capital que cada vez se acumula en menos manos, ¿no? Intermon Oxfam es una de las ONG más relevantes en donde denuncia la concentración de la riqueza en las grandes tecnológicas del mundo y en las grandes farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? La fusión de Bayer con Monsanto, ¿no? Te ponen el glifosato en la soja, te dan de comer glifosato, pero te venden la aspirina, el mismo grupo económico. Digo, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, en ese mundo tan complejo hay una intención, yo creo, de desintegrar los estados nacionales, porque si el Estado nacional tiene que ver con el capitalismo de mercado y hay algo que va por demás, bueno, sobran los estados nacionales. Y yo creo que ese es el gran experimento que estamos atravesando en la Argentina. Y esta es como mi hipótesis, aventuradísima, pero me atrevo a compartirla entre compañeros y compañeras, porque me da la sensación que estamos en la Argentina en un experimento de características globales que está siendo observado por todo el mundo y no es solamente por lo estandapero o showman que puede ser Javier Milei, sino que tiene que ver con otras características. Y tiene que ver con las características de justamente de cómo funciona el capital, ¿no? Digo, me decía un compañero de la Internacional Socialista, de sindicalista, de la International Trade Union Confederation, me decía, yo no lo puedo creer, dice, Milei no respeta a Biden, habla mal de la Casa Blanca, no viene a hablar con absolutamente nadie, solamente habla con Trump y con Elon Musk, y sin embargo Mark Stanley lo defiende todo el tiempo. Y digo, si lo único que le interesa a Mark Stanley es que se vaya a China de la Argentina y de toda América Latina, no tiene otra intención. Y hasta a Biden le debe parecer bien que si con esto China se va de la Argentina, ya está, ¿no? Entonces, acá, digo, me parece que estamos en un experimento muy extremo que tiene que ver con esta reconfiguración del capitalismo global que nos pone en desafío muy grande. Porque también todos, digo, la época en que Internet permitía la revolución como que yo sé que desde acá se vio con ojos más críticos, yo en ese momento vivía en Europa y se veía la primavera árabe como un oxígeno democrático gracias a las redes sociales. O a China como el Estado que no dejó entrar a las redes sociales y que en realidad es antidemocrático. Y sin embargo, cada vez hoy tenemos más informes de cómo las crisis de ansiedad, depresión y hasta de autolastimarse y hasta suicidarse por parte de los jóvenes es por el uso de las redes sociales. Y son temas que acá cuesta discutir. Digo, estamos discutiendo si nuestros niños y niñas deben tener acceso a TikTok, a Instagram, a redes sociales, a OnlyFans. El otro día mis alumnos me contaban, ¿qué es OnlyFans? Les decía, no, podés vender esto y lo otro y no sé, cosas. Lo que pasa con las apuestas, ¿no? Decían, bueno, yo les decía que tenemos la casita acá en el barrio El Gaucho, en Bursaco, se escuchan los fines de semana las apuestas por fútbol. Eso de apostar en la canchita, que en un lugar de socialización, que mal te encontrabas con tus vecinos, que sí, que yo sé que pasa un montón de guita, que puede haber conflictos, etcétera, pero era un lugar humano. Ahora todas las apuestas son online y tenemos muchos pibes y pibas apostando online.
y que para qué van a terminar la secundaria. Y si me privatizan la universidad, total. Digo, yo doy clases en la Universidad Nacional de Avellaneda, la mitad de mis alumnos yo creo que no fueron a la marcha. En la UNDAP. Digo, ¿qué nos pasa? Entonces, nada, solo para complejizar, yo siempre digo que los marxistas son muy buenos diagnosticando, después cuando te llevan a la acción, por suerte existió el peronismo, porque a mí el Marx siempre me parece muy interesante, digo, cuando uno relee a Marx, cuando lee a Polanyi, cuando lee a García Linera, digo, tienen marcos conceptuales marxistas y me parecen siempre muy interesantes y muy provocadores, a, no sé, Zizek, digo, todos me parecen muy interesantes, pero después, digo, me quedo con el, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Y por suerte existió el peronismo. Porque no, es que si no nos pegamos un corchazo acá y no sabemos dónde vamos. Entonces, acá me parece que justamente la idea peronista de conducir el capital me parece que toma fuerza. Pero me parecía indispensable entender el marco financiero internacional que está cambiando. Porque, además, de nuevo, una infidencia. Yo les quiero decir que cada vez estoy más convencida que no hay que pagarle nada al FMI. Pero no por una cuestión no por una cuestión populista o porque suene lindo decirlo, sino porque uno le pagaba al FMI para que otros también le presten. Para que te preste el Club de París, para que te presten los mercados privados. Y hoy estamos en un escenario de altas tasas donde, fíjense, Caputo, el rey de las finanzas, no consigue un peso de más. De hecho, está yendo a China a ver si le refinancian el swap, porque nadie quiere prestarle, pero porque también la riqueza se está acumulando. O sea, antes de prestarle a Argentina, obviamente que te conviene comprar acciones de Apple, de Meta, de las de las tecnológicas más fuertes. Si ahí tenés una burbuja enorme, que nadie le está poniendo un límite, digo, si a mí alguien me viene a decir dónde tenés que invertir y te diría, mirá Silicon Valley y meté guita donde quieras, ponela en Tesla. Digo, qué sé yo, no te diría ponerla en los emergentes. Argentina tiene buena rentabilidad. Sí, pero vamos a ver hasta dónde llega. Esto me daría un poquito de miedo. El AL30 pasó, que es el bono del Estado Nacional, ¿no? De 40 centavos de dólar por cada... Bueno, esto es medio difícil explicarlo sencillo, digo. El AL30 te pagaba $1 que vos lo podías comprar a 40 centavos y ahora ya lo tenés que comprar a 60 para que te pague ese mismo dólar si esperás a la madurez al fin del bono. Eso es una burbujita que estamos viviendo muy interesante por parte del gobierno nacional, pero que tiene límites, ¿sí? Entonces, ¿por qué le estamos pagando al FMI si nadie nos va a prestar plata? Y si lo único que sirve es para que acumulen en las grandes fortunas. Bueno, es complejo el mundo y a mí me parece además que lo que va a terminar sucediendo con un escenario de concentración de la riqueza en sectores no productivos, porque no generan trabajo. O sea, esto que nosotros popularmente venimos hablando de la economía popular, de la economía social y solidaria, claro, saben que teóricamente hay una gran discusión, muchos de los teóricos franceses también dicen la economía social y solidaria en realidad ha sido un bastón al neoliberalismo, ¿no? Porque en vez de decirle que genere trabajo genuino, le dijiste, bueno, usa esto. Esa es la discusión teórica de intelectuales, digamos. Y después tenés los que dicen es una estrategia de supervivencia. Ahora, si tenemos un sistema financiero global que cada vez genera más plata para menos, ¿qué pasa con los niveles de desempleo? ¿Alcanza con esto de la economía social y solidaria? ¿Alcanza con que hagamos cooperativas? ¿Cómo te desacoplás de ese mundo? ¿Cómo generás otro tipo de riquezas? ¿No? Entonces ahí, por eso me parece súper interesante la idea esta de, bueno, conduzcamos el capital, pero el diagnóstico es fundamental, ¿no? Porque no estamos en un mundo libre de tensiones. Y yo creo que también por esto que les digo es que el gobierno, por ejemplo, no levanta el cepo. Porque ¿por qué no unificó? Digo,
algo se da cuenta que hay altas tasas, que no van a venir, los millones de dólares que necesita, que por más que privatice las empresas, bueno, no es tan sencillo. Digo, todo muy bien en el discurso, después hay que gobernar, ¿eh? Y después está difícil. Bueno, hecho el contexto internacional y aventurándome a esta hipótesis de que estamos viviendo un experimento de este nuevo sistema financiero global, en donde hay una alta concentración de la riqueza y un poderío enorme de las grandes tecnológicas, ¿cómo estamos en la Argentina con Javier Milei, ¿no? Sería como la pregunta. Estamos atravesando un periodo de shock, una terapia de shock brutal, que los propios funcionarios del FMI le piden al gobierno que no sea tan brusco en las políticas de austeridad, que es todo un delirio ya. Pero estamos en esto, yo creo que Milei identifica que necesita eliminar el Estado. La manera de eliminar el Estado en la Argentina es eliminando una creación del peronismo, que es la clase media. Por eso el ataque a la universidad pública, por eso el ataque constante a los lugares de refugio, de conciencia y de pensamiento crítico, como son las universidades y la educación, ¿no? Los que más sostienen o más sostenemos el Estado somos las clases medias. Las clases populares, lamentablemente, les llega ese Estado fallido muchas veces, ¿no? Y eso es quizás también una autocrítica para realizarnos. ¿Por qué cuando llega el Estado en los sectores populares es de manera fallida, ¿no? Digo, el propio documento de Cristina de las 3 crisis de deuda dice, bueno, hay cosas de la educación que no funcionan tan bien, hay cosas que se tienen que rediscutir. Bueno, tiene que ver con cómo llega el Estado a muchos lugares. Y ese Estado no llega muchas veces porque no conseguimos fortalecerlo de la manera necesaria, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo por delante. Pero sin lugar a dudas lo que está haciendo Milei es una terapia de shock que está basado, como él bien lo dice orgullosamente, en la licuadora y la motosierra, ¿sí? ¿Qué quiere decir la licuadora? Todo el mundo lo comprende, ¿no? Yo creo que es el principal. Yo creo que tenemos que salir a todas las calles a pintar, frenemos la licuadora de Milei, digo. Sí. Porque además el concepto lo instaló él. Mi papá tiene una frase que dice, el que gobierna marca la cancha de batalla y la disputa política. Si él habla de licuadora, nosotros hablamos de licuadora. Digo, el poder del que genera el gobierno, tenés que saber cómo enfrentarlo, pero es muy difícil cuando uno está en la oposición generar otro sentido común. Él habla de licuadora y lo sitúa como un valor positivo. Nosotros le tenemos que explicar al pueblo argentino que la licuadora no es buena, no es necesaria, es injusta, es cruel y le está afectando a los que menos tienen. Ese trabajo es nuestro. ¿Qué es la licuadora? Básicamente es el hecho de que él prorroga el presupuesto anterior, es más, subejecuta, con esta idea de generar un superávit, y lo único que está haciendo es licuarle los ingresos. Voy un pasito más atrás. La licuadora tiene 2 elementos centrales. La reducción del gasto, principalmente en jubilaciones y pensiones, además de todas las otras herramientas del Estado, y la licuación de las tasas. Tiene una parte, por eso él habla de Caputo y de Bausili como sus Messis de las finanzas y de la economía. ¿Lo escucharon ayer? Bueno, porque uno le recorta con licuadora y con motosierra todo el Estado nacional, y el otro hace que todos nuestros ingresos en pesos cada vez valgan menos, ¿sí? Entonces, necesita de las 2 patas, porque si tuviésemos además capacidad de ahorro, bueno, sería más difícil. Y además, lo que genera con ambos dos es generar que el intento de frenar la inflación sean de nuevo 2 elementos. ¿Cuáles? Los salarios, como ancla antiinflacionaria, y el dólar planchado, porque si bien devaluaron, después generaron cierto atraso relativo.
atraso cambiario es una discusión por ahí más técnica, si está bien o está mal, pero sin lugar a dudas lo están usando para anclar expectativas sobre la inflación. Pero ¿por qué Milei quiere licuar? Porque de esa manera achica el Estado, genera una política de austeridad y según él, porque gracias a eso va a dejar de consumir recursos para financiar el Estado y con eso el sector privado va a crecer. ¿Eso es cierto? Es la pregunta. ¿Es verdad que se necesita tener, esto me lo preguntabas por teléfono, ¿no? Sí, estoy yendo bien, si no me frenan cualquier cosa. ¿Es verdad que se necesita frenar el déficit fiscal para bajar la inflación? Bueno, sí, no, cuándo, depende, por qué, ¿no? El déficit fiscal, en primer lugar, ¿qué es? Es la diferencia entre lo que el Estado Nacional ingresa y lo que gasta. ¿Qué ingresa el Estado Nacional? Impuestos. Principalmente en nuestro país, IVA y todo lo que tiene que ver con el comercio, el Estado Nacional, estoy hablando, el comercio internacional, ¿sí? Hoy, particularmente, el impuesto país es una fuente de recaudación importante. ¿Y en qué gasta? Insisto, principalmente en jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿cómo financia el Estado cuando tiene un déficit fiscal sus gastos? ¿Cómo puede hacerlo? Tiene tres maneras. Toma deuda, ¿sí? Toma deuda externa, que es ¿por qué necesita dólares para financiar gastos en pesos? Es una buena pregunta. Puede que lo necesite, puede que no. Puede tomar deuda entre el sector público, ¿sí? O también puede achicar gastos o aumentar ingresos, ¿sí? ¿Qué hizo Caputo? Solamente achicar gastos. No aumentó la recaudación del Estado Nacional. De hecho, él dice que le va a devolver a la gente, le va a devolver los impuestos. Bueno, muy bien, depende de qué impuestos y a quién va a ser más o menos regresivo. Porque digo, los pibes que siguen pagando, las mamás en los barrios nuestros que siguen pagando el 21% de IVA por la leche, lo puso el menemismo ese 21% y nunca se fue ahí. Digo, si vamos a hablar de baja de impuestos, hablemos de los que le afectan a la mayoría de la población. Entonces, el Estado Nacional, cuando puede tener una política que se llama expansiva o contractiva, cuando gasta más de lo que ingresa se llama expansiva o contractiva, según el ciclo también de la economía. Ahora, ¿por qué? Si estamos en una situación de crisis económica, el Estado ajusta aún más y prepara y hace este brutal austericidio. Según Milei, para bajar la inflación, porque lo que dice es que hasta ahora ese gasto populista solamente de los políticos para permanecer en el gobierno. La verdad que si fuese así deberíamos haber ganado las elecciones, ¿no? Claramente. Claramente no correlaciona la situación. Es financiado por el Banco Central, dice. Y cuando es financiado por el Banco Central, se ponen más pesos en la economía de los que necesita y eso genera inflación. Según ellos, según Milei, según en realidad Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo, la inflación es en todo tiempo y lugar, dicen, un fenómeno monetario. Y eso hemos comprobado en nuestro país en reiteradas ocasiones que es una gran mentira. Porque el proceso inflacionario de la Argentina tiene varias raíces, pero básicamente tiene una raíz que tiene que ver con que la estructura de costos, cómo se arma un bien, un producto, tiene que ver con insumos muchas veces importados y con el comportamiento de los salarios. Si los insumos importados se vuelven más caros, los precios suben y si los salarios también presionan, esos precios también suben y luego está el margen que se quedan los empresarios que cuando ven que las olas están, cuando no hay referencia de precios y todo vale, aprovechan y aumentan sus márgenes de ganancias a niveles que son indiscutibles, ¿no? Entonces, el comportamiento de la inflación en la Argentina no necesariamente tiene que ver con un fenómeno monetario. ¿Eso quiere decir que podamos emitir la cantidad de pesos que querramos en el Banco Central, porque total ya no estoy en el patrón oro ni en el patrón dólar y entonces es ilimitado? No, sobre todo ¿por qué? Porque en nuestro país
también hay concentración de la riqueza y los pesos de alguna manera se terminan yendo a las manos de los que más poder económico tienen. Digo, un ejemplo muy claro es, hacemos la política de la tarjeta alimentar, solamente la podés usar en supermercado, los dueños de los supermercados son 5. Los dueños de los supermercados, que son 5, aumentan sus beneficios. ¿Qué hacen con los beneficios que aumentan? ¿Reinvierten y mejoran las condiciones laborales de sus trabajadoras? Se la fugan. Con suerte dolarizan y se quedan los dólares en el país y si no se la fugan. Y encima Milei lo felicita. Bien, estamos. Entonces, el exceso de pesos en nuestro país, también para entender lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fernández, en nuestra experiencia más cercana, cuando uno intenta desde el gobierno hacer una política expansiva para mejorar muchas veces las condiciones de los sectores populares, el proceso de redistribución injusta de la riqueza hace que se termine concentrando y si no pongo regulaciones cambiarias, se va afuera. ¿Sí? Entonces, esa dinámica que es sumamente nociva de esto que Cristina llama la economía bimonetaria, es un desafío también para los gobiernos peronistas y de nacionales y populares. Pero lo que sí está claro es que es una mentira que ajustando la hoja de balance del Banco Central, lo que emite el Banco Central, baja inmediatamente la inflación, ¿sí? Un ejemplo también muy reciente es, ¿se acuerdan que Sanleris, que fue el presidente del Banco Central después de que ingresara a la Argentina el FMI en la crisis del 2018, dijo voy a secar la plaza, ¿sí? Y desaparecieron los pesos y la inflación seguía subiendo. ¿Por qué? Porque teníamos una inflación cambiaria. La devaluación en ese momento, que era de 25 a 50 pesos, creo que fue esa devaluación más o menos del valor del dólar, se trasladó a precios, es un fenómeno que los economistas llamamos pass-through, pero no es relevante en este momento, y nos dejó con una inflación interanual muchísimo más importante, ¿no? Si durante los gobiernos de Cristina se había terminado con una inflación más o menos del 20% interanual, 25% con la discusión sobre el INDEC, con el macrismo llevamos a una inflación del 50% interanual, que después, con el gobierno de Alberto Fernández, si bien en la pandemia mermó los regímenes de inflación, pasamos a una inflación del 100% interanual, ¿no? Y se aceleró en el último tramo por la escasez de divisas que tenemos. Generalmente, a diferencia de lo que piensa y dice Javier Milei, la inflación en nuestro país es un problema que tiene que ver con la estructura productiva y con el efecto de la globalización financiera sobre esta estructura productiva que tiene que ver con la escasez de divisas, ¿no? La escasez de dólares. Y me pueden preguntar, pero Delfina, me dijiste que la moneda ya no tiene que tener dólares que la respalde. Correcto. Sin embargo, la economía en su conjunto, no el Estado, esto es importante a veces, yo lo repito porque no sé si queda claro, las reservas internacionales no es los dólares que tiene el Tesoro del Estado, del Ejecutivo Nacional para gastar, para pagar deuda o no. Las reservas internacionales son los dólares de toda la economía, también de los privados, solamente que se contabilizan de una manera para saber cuántos dólares tiene la economía argentina, ¿sí? De hecho, los dólares que están en los bancos, los dólares si ustedes tienen una caja de ahorro y tienen plata, nosotros los bancos, digo nosotros, me sale la directora de banco acá, los guardamos en una caja en el Banco Central o los podemos prestar solamente a importadores y exportadores. Hay una regulación muy fuerte en la Argentina que lo que no se puede especular con dólares propios de los ahorristas después de la crisis del 2001, ¿sí? Sin embargo, la gente, ¿viste? Cuando se asusta va y saca los dólares del banco. Yo les quiero decir que es muy difícil que esos dólares puedan irse, ¿sí? Digo, están en el sistema, ¿no? Eso es seguro. Pero ¿qué es lo que sucede? La escasez de divisas tensiona sobre el tipo de cambio y se devalúa y ahí volvemos a empezar. Esto que nos agota a todos y a todas hace que el terreno para proponer una dolarización sea muy fértil, ¿no? Digo, ¿a quién no le gustaría tener la estabilidad del dólar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los costos? La primera pregunta es,
¿Está la Argentina ya dolarizada? Ustedes, no sé, si tienen la posibilidad de comprarse un terrenito o una casa, el valor está en, si quieren, mismo hasta ahora transaccionar, un auto está usado, ¿qué tienen que pagar? En dólares. Alquileres en la ciudad de Buenos Aires ya están en dólares. No sé cómo viene, a Drogué sigue fuerte la pauta de Cava, así que debe estar ahí. No sé, el resto del distrito no creo, pero a Drogué que sigue fuerte la pauta de Cava. Sí, está en dólares. Está en dólares. Entonces, eso que... Su comando de mármol nos pidieron $600, ¿no? $300 les pidieron. Más depósito, pero sí. Del alquiler, terrible. Dólar billete pidieron. Bueno, ¿por qué es eso? Porque me voy un poquito más atrás y voy a intentar recopilar después. La Argentina es una economía que después de la crisis de la primera crisis de deuda que llama Cristina, que es la del 76, paréntesis, ella habla de esa como la primera crisis de deuda, no porque sea la primera vez que la Argentina toma deuda en el exterior, sino porque tenemos la crisis del la de Barring Brothers, también tenemos, Argentina toma un primer préstamo con el FMI en el 59, la crisis del 59 con Frondizi. Pero ¿por qué Cristina la llama la primera crisis de deuda integral? Porque también se enmarca en esto que les decíamos de la globalización financiera internacional, donde el efecto que tiene sobre toda la economía y el arrastre es mucho mayor, ¿sí? No es lo mismo defaultear y el préstamo del FMI del 59 que lo que pasa después en el 76 con la toma de deuda que se traslada a los nefastos 80 con las crisis financieras como la del tequila durante la década y después los 90, ¿no? Dice Cristina en una entrevista, dice, y lo repite varias veces, dice, en el 76 fue la primera vez que vi un anuncio de un departamento en dólares. ¿Sí? La bicicleta financiera, la posibilidad de fugar, la posibilidad de ir dolarizando ahorros y la inflación y las devaluaciones constantes hace que se empiezan a dolarizar actividades. Entonces, la Argentina hoy es una economía, lo que llamamos parcialmente dolarizada. Tiene actividades donde directamente se dolarizan, se transaccionan en dólares y después tiene el peso. ¿Qué pasa? Cuando una actividad económica es parcialmente dolarizada, tiene cada vez menos permeabilidad de poder aislarte de las oleadas del mundo. Y estamos en un mundo bastante complejo, como decíamos, para no querer protegernos en el conjunto, ¿no? El tipo de cambio es como una malla que tiene la economía frente al mundo, que lamentablemente que cuando se devalúa reparte muy desigualmente. Porque si vos tenés una propiedad en dólares, un emprendimiento en dólares, una actividad productiva dolarizada, ganás cuando se devalúa y perdés cuando se aprecia el tipo de cambio. A la inversa de los salarios. Cuando mejora el tipo de cambio, los salarios contra el mundo mejoran y perdemos cuando devaluamos. Entonces, la economía argentina ya está parcialmente dolarizada. Sin embargo, parece muy atractiva esta idea de dolarizarla completamente. Ahora bien, ¿qué pasaría si se dolariza completamente la economía? Bueno, sacamos esta malla que yo les decía, que es el tipo de cambio contra el mundo, y yo estuve repasando este texto de Rafael Correa que dice Ecuador de Banana Republic a la no república, que habla del proceso de dolarización de Ecuador. Y la verdad es que la economía dolarizada pierde justamente soberanía monetaria. Y al perder soberanía monetaria quedas totalmente expuesto a lo que quiera hacer Estados Unidos. Entonces, Yellen ahora está preocupada porque la inflación fue un poquito más alta, sube la tasa para supuestamente enfriar el consumo. Y por ahí, acá necesitabas generar una política expansiva monetaria para que las empresas y las pymes tomen más crédito. ¿Qué pasa con el parque industrial? Que todas las empresas tienen líneas de crédito subsidiadas y no tenés política monetaria.
¿cómo regulás esto de la fuga de capitales si ni siquiera tenés moneda? Porque la Argentina, Aldo Ferrer lo cuenta esto muy bien, tiene un pecado original hasta en su conformación, que saben muy bien ustedes que la famosa campaña del desierto permitió una alianza entre los terratenientes nacionales y el capital extranjero, que en este caso era el inglés, a partir de los ferrocarriles, y esa alianza significó que siempre la riqueza en nuestro país tendiera a fugarse. Digo, entonces como que venimos con una herencia. ¿Quién es el que desafía esa alianza de clase entre el capital extranjero y los terratenientes nacionales? Perón. ¿Con qué? Básicamente estatizando el ferrocarril. Entonces, nuestros proyectos políticos desafían de lleno el establishment, no solo nacional, sino también internacional, ese orden establecido, ¿no? Entonces, dolarizar claramente es un estadio al que no podemos llegar, y creo que, si bien creo que deberíamos estar más alerta, porque no es que Milei está tan loco que no lo va a hacer. Milei sigue diciendo que su objetivo es ese. Ojo, digo, ojo, porque si lo tenemos que parar, tiene que ser, y además se dolariza de un día para otro. Igual sería inconstitucional, pero una vez que dolarizás, ¿cómo volvés? Digo, Ecuador tuvo ese problema, ¿no? Entonces, ahí es un problema. ¿Qué necesita Argentina para dolarizar? Bueno, sí, necesita más dólares. ¿Cómo consigue esos dólares en este mundo? Yo lo veo difícil, pero lo puede hacer. ¿Y qué nos quedamos? Nos quedamos sin posibilidad de desarrollo, ¿sí? Sin la soberanía, sin absolutamente nada para poder controlar un Estado nacional presente, ¿sí? Si no tenemos monedas, ¿cómo se conduce al capital? Es prácticamente imposible. Quedamos además súbditos de nuestras riquezas naturales exclusivamente. Pero va a ser muy difícil pensar en una redistribución de la riqueza, en la justicia social, sin moneda nacional, ¿no? Rafael Correa tiene una frase interesante que dice, tenemos que intentar, a ver si la puedo leer, por ahí es más cortito, pero dice algo como que no tenemos que dejar de ver al Estado exclusivamente, a la economía exclusivamente en términos de estabilidad. Dice, les leo un segundo, dice, los países latinoamericanos deben superar la simpleza del control de la inflación como sinónimo de estabilidad económica y peor aún, como fin último de la política económica. El objetivo final de la economía es el bienestar humano. En general, utilizamos proxies para reflejar. Todo porque me dijiste que hable mucho. Dice, el crecimiento económico, un concepto bastante cuestionado, en principio significa que a mayor cantidad de bienes y servicios se puede generar una sociedad mayor capacitada para satisfacer necesidades y tiene en consecuencia mayor nivel de bienestar. Dice, paradójicamente, el dogma de la estabilidad de precios no solo ha emitido, sino que muchas veces ha contradicho directamente la verdadera estabilidad, en una grave confusión de medios contra fines. Desde otro enfoque, la verdadera estabilidad económica supone que la situación es deseable, es decir, obtener la mayor cantidad de crecimiento y empleo, y perdurable, o sea, sostenible en el tiempo. En consecuencia, una situación simplemente estable, pero no deseable, no es realmente estabilidad económica. Digo, me parece una gran respuesta a cómo salir de esto de que pareciera que a nosotros no nos importa la inflación. Al contrario, nos importa y mucho la inflación, pero no es la paz de los cementerios los que nos va a llevar a un equilibrio estable y deseable en términos económicos. Este modelo de Milei no tiene proyecto de crecimiento económico. No hay manera de que haya crecimiento económico con el ajuste brutal que propone, ni con los niveles de liberalización económica que supone. No hay manera que sobrevivan ni las pymes, ni los comercios, ni los emprendedores, ni siquiera las medianas y grandes empresas. Digo, hay una cooptación ideológica de parte del empresariado. Digo, el mismo Pagani, el dueño de Arcor, perdió plata con el macrismo y apoyaba ese modelo económico y ganaba plata con el kirchnerismo. Digo, entonces hay una cooptación ideológica de ese marco, me parece que lo tenemos que discutir.
de lleno. Voy a ir sintetizando, ¿te parece? ¿Les parece? Para abrir un poco a las preguntas. Cuando nosotros decimos que queremos volver y termino un poquito con una frase de Cristina vieja, pero que me parece válido. Cuando nosotros decimos que queremos volver a gobernar, me parece que la pregunta es qué le vamos a ofrecer al pueblo argentino. Y por eso me parece importante recordar estas palabras de Cristina de enero del 2008, en donde se refería a qué quiere decir para nosotros estar en el gobierno. Y dice, si alguien me pidiera que definiera en una sola palabra el modelo político, económico y social que se puso en marcha el 25 de mayo de 2003, no dudaría un solo instante en elegir una palabra. Esa palabra es trabajo. Tal vez alguien podría decirme, pero qué injusta, ¿por qué no producción? ¿Por qué no educación? ¿Por qué no la acción social? Que también son cosas muy importantes. Pero es que la concepción que tenemos nosotros del trabajo engloba todo eso. ¿Por qué no estamos hablando de changas, de lo que acostumbramos a ver durante la década de los 90? No estamos hablando de empleo, estamos hablando del instrumento que dignifica y creo relocaliza al hombre en su verdadero rol en la sociedad. Bueno, esta idea de que cuando gobernamos nosotros tenemos que generar trabajo, me parece que engloba respuestas de por qué quizás no alcanzamos a reelegir o por qué fracasamos en las elecciones pasadas, donde la recuperación del empleo no vino de la mano de una recuperación salarial después de la crisis del 2018, y también en los desafíos que tenemos hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer para generar trabajo en un mundo donde parece que volvemos a las relaciones feudales, a pagar solamente por usar una red social? Bueno, la manera de hacerlo me parece que va a ser con un Estado más y más presente, con una ambición mayor y en donde efectivamente le ofrezcamos al pueblo argentino la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación, pero para que eso suceda tiene que ir de la mano de un proyecto de crecimiento económico y de generación de empleo. Y solo va a ser posible en este mundo si es con un Estado presente, si es con un Estado que pone prioridades, si es con un Estado que conduce justamente los destinos del país. Y voy a aprovechar que lo tengo ya señalado, porque esto es otro trabajo que tengo realizado, pero otro día les cuento. Pero cuando Milei decía el otro día, llegó el fin del Estado presente. ¿Vieron en la cadena nacional? Ay, nos pone de tan mal humor y lo tenemos que escuchar igualmente. ¿Vieron? Yo igual tengo fe que la gente ya lo está dejando de escuchar. Bueno, ¿qué quiere decir para nosotros el Estado presente, ¿no? Porque él lo simplifica el Estado presente como si fuesen los programas sociales exclusivamente, o como si fuese los precios cuidados o los precios máximos. Pero ¿qué quiere decir para nosotros los peronistas el Estado presente? Y Cristina nuevamente en el 2011 decía, atravesando la crisis financiera internacional del 2008, que es un quiebre que permite la reconfiguración del capitalismo financiero internacional hoy. Pero ¿qué decía Cristina en ese momento? Decía, hemos comprobado que el modelo que hemos sostenido desde el año 2003 a la fecha pudo sortear la crisis más importante desde la que se tenga memoria en el año 2009 y tuvo un crecimiento, y vamos a volver a tener un crecimiento muy importante este año 2011. Que nos permitió llegar con cobertura social a sectores que no llegábamos, y eso también llevó a que creciera la demanda agregada, paréntesis, la recuperación de las AFJPs. Por eso le decimos también al sector empresarial que aquí está el Estado, para hacerse cargo de los roles indeclinables en materia de construcción de infraestructura, en materia de sostenimiento de la demanda agregada, en materia de sostenimiento de los pilares macroeconómicos que han dado sustentabilidad y andamiento a este modelo. Por eso digo, del esfuerzo que tienen que hacer todos los sectores, empresarios argentinos, intelectuales, docentes, trabajadores y nosotros, los políticos, que hemos vuelto a recuperar la iniciativa política. Y ahora lo importante, escuchen. La Casa de Gobierno no la manejan las corporaciones. En la Casa de Gobierno hay una presidenta con la cual cada uno de ustedes tiene todo el derecho
a tener sus diferencias. Y de hecho, eso es la política, las diferencias, las diferentes visiones, las diferentes propuestas. Lo que no puede hacer es Lo que no se puede hacer es renunciar a la política para entregar el sistema de decisiones a las corporaciones. Me parece que más claro, imposible. Para eso es lo que necesitamos recuperar el gobierno, para generar empleo y para que el Estado presente efectivamente acompañe al sector privado y un poco lo proteja de este mundo donde la riqueza lo van a manejar Elon Musk y Jeff Bezos y unos poquitos más, y que genere un capitalismo nacional que permita generar la riqueza y sobre todo mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Muchas gracias.